Querida familia, como bien lo habéis podido notar, el día de ayer no hicimos la reflexión del día propiamente dicho, sino que quisimos profundizar en el Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario. Vamos pues ahora mismo a ponernos a la orden del día en nuestras reflexiones y por eso vamos a juntar en este día las dos reflexiones, la de ayer lunes y la de hoy martes. De todas maneras es fácil y sencillo porque estamos hablando de que los dos evangelios pertenecen al capítulo 8 del Evangelio de San Lucas y uno va detrás de otro. Por ejemplo, el de ayer era San Lucas capítulo 8, versículos 16, 17 y 18. Y el de hoy es capítulo 8, también de San Lucas, versículos 19, 20 y 21. Vamos pues a lo que nos compete en este canal, que es reflexionar sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, recibir, acoger esa palabra y rumiarla en nuestro corazón. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio del lunes y de este martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Vamos pues a ir leyendo y a su vez reaccionando a lo que Jesús de Nazaret nos propone en estos dos evangelios. Por una parte, Cristo Jesús nos propone la parábola de la lámpara y por otra parte Cristo Jesús nos hace saber quiénes son su madre y quiénes son sus hermanos. Vamos pues a leer el Evangelio. Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues bien, vamos a nuestra primera consideración. Dado que aquí, pues en los pueblos se celebra mucho a los santos, San Lorenzo, en Aviegos, a ver si voy recordando, en San Juan de Amieva la Santina, que subimos la procesión y tuvo bastante aceptación, a ver si en un futuro sigo subiendo más procesiones, San Antonio, en Cangas de Onís, San Roque, en tantos otros pueblos, Justo y Pastor, Cosme y Damián, etc. Entonces yo reflexionaba y caía en la cuenta, la iglesia es este candelero, y en ese candelero, ¿qué es la iglesia? Son puestos los santos que se han alimentado de la gracia, de la cera de la iglesia, y por eso brillan como brillan. Por eso es totalmente contradictorio, y ya lo dije en los vídeos, y también lo dije en una fiesta de un pueblo, siempre con mucho respeto, que es totalmente contradictorio que yo me presente como una persona muy devota de San Antonio y luego despotrique contra la iglesia. Nunca vas a ver a un santo, San Roque, San Antonio, San Pío de la Pietrelcina, San Lorenzo, santos Justo y Pastor, Cosme y Damián, despotricar, hablar mal de la iglesia, porque ellos saben que la luz que pudieron brindar y siempre siguen brindando a sus devotos y a toda la iglesia, les viene de la misma iglesia. Entonces yo te invito en este día a que hoy hagas una reflexión. ¿Cómo está mi vínculo con la iglesia? Porque fijaros, los santos, cuánta luz irradian, cuántos beneficios, cuántos favores otorgan. Pero, ¿dónde están puestos esos santos? En el candelero de la iglesia. Así pues, aprovechemos este día para reconocer la santidad de la iglesia. Por supuesto, en la iglesia también hay pecado, pero en este día reconozcamos la santidad que tiene la iglesia, que es una de sus propiedades, una santa, católica y apostólica. La iglesia es santa y lo vemos en nuestros santos. Así pues, repito, examínate a ver cómo está tu vinculación con la iglesia, porque cuando estamos más vinculados y adentrados en la iglesia, pues podemos prestar un servicio más y mejor a nuestros hermanos. Bien, vamos a continuar. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Para este versículo vamos a hacernos una pregunta. Me hago una pregunta y te hago a ti una pregunta. ¿Qué escondemos? ¿Qué ocultamos? Puede ser que algunos respondáis, Padre, yo oculto o yo tengo en lo secreto pues los favores de caridad que yo hago a las personas.
en mi familia, a mis prójimos, porque lo dice la misma escritura, que tu mano izquierda no vea lo que hace tu mano derecha. Ah, pues mira qué bien. Entonces no te preocupes, porque tarde o temprano esas tus obras buenas que has hecho en secreto, en privado, en lo oculto, saldrán a la luz pública y serán aplaudidas por toda la iglesia y, como no, reconocidas de forma pública por Cristo Jesús. Ahora bien, algunos podríamos responder, bueno, lo que yo oculto, lo que yo tengo en lo secreto son mis pecados. Anda, pues vamos mal, porque tarde o temprano, porque lo dice aquí el Evangelio, nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Entonces vamos a aprovechar también, que no sé por qué el Espíritu Santo me sugería este pensamiento, si lo que ocultamos, lo que tenemos en lo secreto de nuestra vida, de nuestra privacidad, son los pecados, pues pongamos esos pecados ahí, a la luz, al calor de la misericordia de ese candelero que es la iglesia, donde brilla la luz de Cristo Jesús, y confesando nuestros pecados, sacándolos de alguna manera, sacándolos, poniéndolos en la presencia de Cristo Jesús, esos pecados sean quemados, sean perdonados, y luego pues el día de mañana, si por lo que sea la gente se da cuenta de nuestros pecados, pues también se dará cuenta de que nosotros en ese momento pedimos perdón a la iglesia, pedimos perdón a Cristo Jesús por nuestros pecados, y a través mediante la iglesia, se nos perdonaron esos pecados y fueron consumidos en el fuego de la misericordia de Cristo Jesús. Pues muy bien, entonces así que esto es importante, porque entonces cuando en un momento determinado de la historia, en el juicio particular, en el juicio final, qué sé yo, salgan a la luz pública nuestros pecados, no sé, es un sentir mío, bueno, pues entonces va a ser también objeto de ver cómo la misericordia de Dios, dado que yo pedí perdón, pues perdonó mis pecados. En cambio ya los que no pusieron delante la misericordia de Cristo Jesús, sus pecados no los exhibieron, no los expusieron a la misericordia de Cristo Jesús, pues cayeron esos pecados sin perdonar, y entonces ya será un momento de vergüenza para nosotros. Pero bien, vamos a continuar. De todas maneras, vamos a quedarnos con lo objetivo, con lo positivo. Estamos a tiempo, yo y tú, de confesar nuestros pecados, de quemar esos pecados, esos delitos, esos crímenes en la misericordia de Cristo Jesús, y como siempre, volver a empezar. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Hasta hace un tiempo, creo que vosotros habéis sido testigos de ello, yo no entendía esto de al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Entonces, cuando Cristo Jesús en el Evangelio habla de alguien que tiene, se está refiriendo al que tiene obras buenas. Y por supuesto, cuando Cristo Jesús en el Evangelio se refiere al que no tiene, está hablando del que no tiene obras buenas. Entonces, acumulemos obras buenas. Por eso decía yo, vinculémonos, encaramémonos en ese candelero de la iglesia para llenarnos de obras buenas, y luego Cristo Jesús, teniendo nosotros esas buenas obras que hacemos gracias a Él y también gracias a la iglesia, a la gracia que eso nos comunica a través de la iglesia, pues nosotros también recibamos esos bienes buenos aquí en la tierra, esas bendiciones, y también la salvación en la Jerusalén celestial. Vamos pues a continuar. Vinieron a él su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces sintámonos hoy alegres, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nos convertimos en madre y hermanos de Cristo Jesús. Es decir, pasamos a gozar de ese vínculo familiar y cercano con nuestro Señor Jesucristo. Somos familia de Cristo Jesús
cuando escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, la ponemos por obra. De todas maneras, cuando estaba preparando este versículo, me llamaba la atención porque yo decía, mi madre, cuando leía este versículo, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces me preguntaba yo, ¿puedo decir que cumplo la palabra de Dios? Y preguntaros ahora mismo vosotros, ¿cumplís la palabra de Dios? ¿Ponéis por obra su palabra? En un primer momento la respuesta siempre va a ser no, porque pensamos que no damos ejemplo, pensamos que nuestra vida no está a la altura del Evangelio, pero ¿qué ocurre? Vamos por pasos. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos, estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, la estamos cumpliendo. Vemos a Jesús que hace oración, nosotros hacemos oración. Anda, mira, Padre, o sea que cada vez que yo rezo un Padre Nuestro, una Ave María o enciendo una vela, estoy cumpliendo la palabra de Dios. Sí, porque estamos rezando estamos imitando al Maestro. Anda, mira, pues qué bien, Padre, pues me ha dado usted un motivo de alegría. Pero espérate, que hay más. Cuando tú honras a la Santísima Virgen María, cumple la palabra de Dios. Bienaventurada me dirán todas las generaciones. Cuando asistimos a una Eucaristía y cuando creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, estamos cumpliendo la palabra de Dios, la estamos poniendo por obra. Haced esto en conmemoración mía. Tomad y comed todos de él. Tomad y bebed todos de él. Anda, Padre, entonces ya por el hecho de asistir a una Eucaristía estoy cumpliendo la palabra de Dios, la estoy poniendo por obra. Sí, porque Cristo Jesús nos pide algo y nosotros le respondemos con esa celebración. Entonces esto es muy importante. Entonces sintámonos alegres y dichosos. Y es más, fijaros, los que escuchan la palabra de Dios, ya por el mero hecho de tener estas reflexiones a través de nuestro canal de YouTube, bueno, pues estamos ya empezando a entrar en ese vínculo familiar de Cristo Jesús. Y cuando ponemos esa palabra en obra, cuando la ponemos en práctica, entonces ahí sí que Cristo Jesús nos abraza como su madre y hermanos, como su familia, que somos al escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Por supuesto, luego ya vendrá vendrá todo lo otro, todo lo demás. Me refiero a amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces ya por lo menos estamos empezando. Y muchas veces no solamente escuchamos la palabra, sino que la cumplimos, la ponemos por obra. Pero por supuesto, cada vez podemos progresar, cada vez podemos avanzar más. Y también que esto nos sirva, siempre es conveniente en algún momento de nuestra vida, de nuestras reflexiones, pues tocar el tema de la muerte, saber que vamos a morir. Bueno, pues que esto nos consuele para saber que un día en la Jerusalén celestial, confiando en todos los auxilios y gracias de Cristo Jesús y de las peticiones maternales de nuestra Madre María, cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, no seremos recibidos como unos extraños, o como o como un superhéroe que salva a alguien. No, seremos recibidos como familia de Cristo Jesús, porque hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje de la palabra de Dios, porque tenemos los mismos valores, tenemos los mismos criterios de la palabra de Dios, porque ya hemos compartido la mesa con Cristo Jesús en la Eucaristía. Entonces sintámonos alegres y dichosos, porque el que nos espera en la Jerusalén celestial es uno de nuestra familia, el más cercano de nuestra familia, como decía ya en una reflexión. ¿Y quién es este? Cristo Jesús. Y también sintámonos alegres y dichosos porque nuestros seres queridos, los que habrán alcanzado la Jerusalén celestial, habrán sido recibidos en la Jerusalén, en el reino de los cielos, no como extraños, no como forasteros, sino como conciudadanos, como familia de Cristo Jesús. Bueno, querida familia, pues que estos sean nuestros objetivos, nuestros propósitos para este día. Vincularnos más y mejor a la Iglesia para alumbrar, confesar nuestros pecados, exponerlos
a ese calor de la misericordia de Cristo Jesús que brilla en el candelero de la iglesia, llenarnos de obras buenas para que luego también podamos nosotros ser beneficiarios de este evangelio. Al que tiene se le dará. Y finalmente sintámonos alegres y jubilosos porque Cristo Jesús quiere con nosotros una relación de familia, un vínculo sanguíneo en su sangre, en esa sangre que está presente en la Eucaristía. Pues bien, familia, nos despedimos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.